Muy bien, muy buenos días con todos, estimados estudiantes. Es un placer una vez más estar con ustedes por este medio. Sí, reciban de mi parte un cordial saludo, espero se encuentren bien. Eh, Voy a iniciar la clase pasando a la lista de asistencia de quienes están presentes en este momento. Calvachi Kevin. Presente. Muy bien, Kevin está presente. Andy Herrera. Presente, Andy Herrera. Muy presente. bien. Marcos Núñez. Marcos Núñez. Bueno, Marcos Núñez, de verdad que no sé, no se ha pronunciado nunca al respecto, tampoco me ha enviado un comunicado a la plataforma eh, argumentando que no tiene sonido al respecto, no sé nada de él. Paredes Sebastián, Sebastián Castro, por favor activar el micrófono y responder y la cámara, por favor. Roberto Suárez, Roberto Suárez, Presente. su cámara, Presente. Roberto, su cámara. Roberto, su cámara. Antonia Sansi. Presente, profe. Muy bien. Y Pazmiño Doménica. Presente, profe. Muy bien. Voy a compartir pantalla. ¿Observan todos la pantalla? ¿Observan todos la pantalla? Sí, profe. Sí, Sí, profe. muy bien. El día Sí, de hoy profe. continuaremos, el día de hoy continuaremos con las operaciones entre conjuntos. ¿Sí? Antes de continuar, voy a recordar rápidamente las instrucciones que deben de seguir. Por favor, recordar estar puntuales y preparados a la hora de clase. En este momento todos deberían de tener en sus cuadernos la fecha y el tema del día de hoy escrito. ¿Sí? Iniciada la clase, después de saludar, los estudiantes deben desactivar el micrófono y mantener la cámara encendida. Por favor, mantener la cámara encendida. Escuchar con atención la clase que se ha preparado y esperar que el docente realice la interacción con el estudiante. Para su participación, recuerden activar nuevamente el micrófono, responder y después de terminar su respuesta, desactivar el micrófono. ¿Sí? Al finalizar la clase, el docente dará respuesta a sus inquietudes. De no existir, la clase culminará. ¿Sí? Las indicaciones sobre las actividades a realizar serán enviadas por la plataforma en eh, Continuamos. En la clase anterior visto, en las clases anteriores habíamos visto lo que era un conjunto. ¿Sí? Recuerden que un conjunto es una agrupación de objetos llamados elementos. ¿Sí? Recuerden que esta agrupación va a tener una característica en común, ¿sí? Un criterio que va a permitir identificar a los elementos de ese conjunto o de esa agrupación. ¿Sí? Recuerden que los conjuntos se nombran con letras mayúsculas. ¿Sí? La letra mayúscula U representa qué tipo de conjuntos. Alejandro, Sebastián. Universo. Muy bien, al conjunto universo. Recuerden que las letras minúsculas van a representar a los elementos, ¿sí? Del conjunto. Roberto, por favor, trate de no salirse de la clase porque me interrumpe. No sé si será su internet o es porque quiere salirse y luego entrar nuevamente. Pero por favor, trate de no salirse, ¿sí? Recuerden que cuando un elemento pertenece al conjunto, lo escribimos de esta forma, ¿sí?
Y si no pertenece, lo escribimos de esta forma, ¿sí? Este símbolo es de pertenece y este símbolo de no pertenece. Además de eso, hemos visto cómo determinar un conjunto. Recuerde que existe dos maneras de determinar un conjunto, que es por extensión y por comprensión, ¿sí? Por extensión es nombrando uno a uno los elementos y por comprensión es nombrando la propiedad común que tienen todos los elementos, ¿sí? Recuerden que para la determinación por comprensión es importante nombrar con exactitud la propiedad que cumple ese tipo de conjunto o ese conjunto dado, ¿sí? Tiene que ser dada con exactitud la propiedad. Si además de eso, recuerden que este slash se lee, acá en matemáticas se lee tal que, ¿sí? Continuamos. La representación de conjuntos, por lo general va a ser por diagramas de Venn, ¿sí? De manera, de forma ovalada, ¿sí? Y si los elementos del conjunto están dados de manera numérica, yo lo puedo representar también, además de este diagrama, como un diagrama lineal, ¿sí? Pero por lo general vamos a utilizar el diagrama de Venn. Avanzamos. Recordemos también que la clasificación de conjuntos son de 5 maneras. El conjunto universo, el conjunto unitario, el conjunto vacío, el conjunto finito y el conjunto infinito, ¿sí? Además de eso, habíamos quedado en la clase anterior en este problema, ¿sí? Y vamos a ver, vamos a continuar lo que son las operaciones entre conjuntos. En esta primera parte vimos cómo encontrar la solución de unir dos figuras, ¿sí? Dos regiones. Si yo uno esta región con esta región, obtengo como resultado esto. Y si yo uno esta región con esta región, obtengo como resultado esta región. Acá habíamos quedado en la clase anterior. Continuamos con la clase y vamos a definir lo que es la operación unión, ¿sí? La unión entre conjuntos. Por favor, Kevin, me lee lo que aparece en pantalla. La unión de dos conjuntos A, B es el conjunto formado por los elementos que pertenecen a o B o ambos. La unión de ambos conjuntos A y B simboliza A, U y B y se determina por comprensión así A, U, B igual X en tal que X pertenece a la B, Ajá, X no. Léame, pertenece. ¿cómo se simboliza? ¿Cómo se lee esa B que usted me está leyendo? Ya lo vimos. Disyunción, disjunción, conjunción, implicación, ¿qué será eso? Disyunción. Conjunción. Conjunción. ¿Sí? Bien. ¿Todos de acuerdo? Pero ¿qué símbolo representa eso? ¿Cómo se lee ese símbolo? No me acuerdo, profe. El O, ¿sí? El que parece una Ya. B es O, y si está hacia abajo es un I, ¿sí? O y I. Ese símbolo, los símbolos lógicos lo vimos hace unos días atrás, ¿sí? Al comienzo de las clases virtuales les recordé cada uno de estos símbolos. Entonces, ¿cómo se lee el conjunto? Kevin, por favor, ¿cómo se lee el conjunto entonces? X tal que X pertenece a O, X pertenece a B. Muy bien. Entonces, recuerden que para la unión de dos conjuntos, los elementos de esa unión van a ser los elementos tanto de A como de B, ¿sí? No importa si un elemento no está en A, pero si están en B, va a pertenecer a la unión, ¿sí? ¿Y cómo vamos a simbolizar a la unión? A la unión la vamos a simbolizar como esta U. En realidad no es una U, ¿sí? Se parece a una U, pero
Este símbolo es de la unión, ¿sí? Es una U como más abierta, ¿sí? ¿Y cómo se va a determinar por comprensión? Bueno, por comprensión de esta manera. A unido con B es igual a ¿quién? Al conjunto de todos los elementos X, tal que X pertenece a A o el X pertenece al B, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí tengo un pequeño ejemplo con respecto a algunas figuritas, ¿sí? El conjunto A está formado por estas 4 figuras y el conjunto B por estas 3 figuras, ¿sí? ¿Qué queremos hacer? Encontrar quién es la unión. Entonces, la unión son todos los elementos, tanto de A como de B, ¿sí? Entonces, la unión sería todos estos elementos. No voy a repetir a este pentágono porque se repiten ambos conjuntos, ¿sí? La unión la puedo colocar dentro de un solo conjunto, ¿sí? O también la puedo escribir como la unión de A, los elementos de A los escribo en un óvalo y los elementos de B los dibujo en otro óvalo y veo cómo es esa unión, ¿sí? Ya más adelante vamos a ver cómo representar gráficamente la unión entre conjuntos, ¿sí? Esto es importante que lo tengan escritos. Por favor, escriban por lo menos la característica de la unión entre conjuntos. En la lista de todas las fórmulas que tienen escritas, ¿sí? A esa lista le van a agregar esta. Solo van a escribir esta característica. A unido con B es igual a los X tal que X pertenece a A o X pertenece a B, ¿sí? Colocan unión entre conjuntos y su escritura por comprensión, ¿sí? Escriban, por favor. Toda la Dígame, definición. dígame. Escribimos toda la definición. Si desean escribir toda la definición, la escriben, ¿sí? Pero lo importante, en la lista de fórmulas que hemos visto durante todo el año, van a agregar esta nueva, ¿sí? La unión entre conjuntos. Recuerde que la lista de fórmulas ustedes las tenían escritas en hojas por separado. Bueno, a esas hojitas, tenerlas archivadas en una carpetica y agregan esta nueva fórmula, esta nueva fórmula, sí, esta nueva definición. ¿Sí? Hojas. Dígame. Y si no tengo esas hojas de esos. No importa, busque una hoja aparte y la escribe. Ya después, cuando tenga todas esas hojitas que tal vez la tengan en la escuela, las une en un solo lugar, en una sola carpeta. Ya terminé, profe. Ya. ¿Ya? Lo Espere, demás ya profe. copiar. Ya, profe. Esto es importante que lo tengan porque les va a servir para el siguiente año, ¿sí? Mi libro también está. Sí, en el libro igual está, pero en las hojitas de formulario es importante que lo tengan porque es más fácil tener todo un resumen. Sí, en realidad lo que se está haciendo es un resumen de todo el año. Que este resumen, si lo tienen bien escrito, para el próximo año les va a servir. Muy bien. ¿Puedo avanzar entonces? Sí. ¿Sí? Muy bien, vamos a avanzar entonces. Vamos a ver algunas características de la unión entre conjuntos, ¿sí? Por favor, Roberto, léame lo que aparece en pantalla. Ya. Unión entre conjuntos. Para representar gráficamente la unión entre conjuntos A y B, se dibujan los conjuntos del acuerdo con la relación que hay entre ellos y se so- sombrea con líneas la región de la gráfica donde se encuentran ubicados los elementos. Muy bien. A ver, Roberto, ¿qué dice en primer lugar? Que representa gráficamente.
Lea, ¿qué dice? A y B son intersecantes. No. ¿Sí? Ah, cuando los conjuntos tienen elementos comunes. Tienen Ahí ve elementos un A, en común. ¿Sí? Entonces, fíjense. Recuerde que para representar gráficamente un conjunto entre A y B, dos conjuntos A y B, ¿qué van a realizar? Se van a dibujar los conjuntos de acuerdo con la región que hay entre ellos. Entonces, fíjense, al conjunto A yo lo estoy pintando de un cierto color y al conjunto B de otro color. ¿Sí? Y estoy trazando líneas para sombrear a todo el conjunto A. ¿Sí? Líneas del mismo color. ¿Sí? Y al conjunto B, de igual forma, estoy trazando líneas para simbolizar el conjunto B. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, tenemos a dos conjuntos que se van a intersecar, ¿sí? Entonces, existen varios tipos de uniones entre conjuntos. El primer tipo es de esta manera, ¿sí? En que hay elementos en común en los dos conjuntos, ¿sí? Entonces, el primer caso es en el que A y B son intersecantes, ¿sí? El segundo caso es en el que A y B son disjuntos, es decir, no hay elementos en común. ¿Y cómo se va a graficar? De esta manera, dos círculos por separado. Recuerde que cuando se intersecan es porque hay elementos en común y los elementos en común lo vamos a copiar acá en la mitad, ¿sí? ¿Entendido? Los conjuntos que son disjuntos van a ser representados de esta manera y la unión son ellos dos, escritos así de esta forma, ¿sí? Otra manera es en el caso en que un conjunto está dentro de otro. Fíjese, el conjunto B está dentro del A. El conjunto B está totalmente dentro de A, ¿sí? Cuando los elementos de B son elementos de A, ¿sí? Es decir, B es un subconjunto de A. Y fíjense que la unión en este caso de A unido con B es exactamente el conjunto A. Es todo el conjunto A. Si yo uno el conjunto A con el conjunto B, obtengo como resultado exactamente el conjunto A, ¿sí? Entonces, recuerden los tres tipos de la unión entre conjuntos. Entonces, cuando se les pida resolver la unión entre conjuntos, van a tener uno de estos tres casos, ¿sí? En que se intersecan, en que son disjuntos o que un conjunto está totalmente contenido en otro, ¿sí? Entonces, estas son las tres posibilidades de la unión entre conjuntos, ¿sí? Las tres posibilidades en que se unen dos conjuntos. Entonces, es importante recordar esto, ¿sí? Continuamos. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Dice, por ejemplo, dado los conjuntos A y B. Fíjense que el conjunto A está formado por los elementos 1, 2, 4 y 5 y el conjunto B 1, 2, 3 y 6. Se tiene que, ¿quién va a ser la unión? Fíjense, la unión van a ser todos los elementos tanto comunes como no comunes. Y los comunes solo los vamos a copiar una vez, solo una vez. Entonces, A y B tienen en común ¿qué elementos? Roberto. Yo, profe. Roberto. Tienen en común el 2, el 4. El 4. El 4 está en A y en B. ¿Qué digo? No, el 4 no, solo el 1 y el 2. Ah, solo el 1 y el 2. Muy bien. Entonces, por esa razón, el 1 y el 2, como son los comunes, solo lo voy a copiar una sola vez, ¿sí? Luego vamos a escribir los demás elementos, el 3, el 4, el 5 y el 6. Entonces, la unión entre los dos conjuntos va a ser el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Entonces, Doménica, por favor, ¿cómo va a estar escrito o dibujado o gráficamente, cómo va a estar dado el ejemplo anterior? De esta manera, de esta, de esta. Sería A y B son intersecantes. Muy bien, de esta primera forma, ¿sí? A y B son intersecantes. De la primera forma va a estar dada la gráfica del conjunto, del ejemplo que estamos viendo, ¿sí?
Entonces, la representación gráfica de A unión B, ¿cómo estaría dada? Bueno, estaría dada de la siguiente manera. Fíjese, vamos a escribir dos conjuntos dentro de la intersección, vamos a escribir los elementos en común, que es el 1 y el 2, ¿sí? Fuera de él, los elementos de A que no son de B, y fuera de B, los elementos de B que no son de A. ¿Sí? Entonces, en este caso escribimos el 1 y el 2. ¿Quién falta en el conjunto A? A falta el 4 y el 5, lo escribo en este lado, ¿sí? De este lado. Y para el conjunto B tenemos el 1, 2, 3 y 6. Entonces el 1 y el 2 ya están escritos porque son los elementos en común de ellos dos. Y el 3 y el 6 lo completo acá, ¿sí? ¿Entendido? ¿Sí? Sí. Sí, Muy profe. bien. Vamos a avanzar entonces. Tenemos los siguientes ejemplos, ¿sí? Representar gráficamente la unión de los conjuntos que se indican en cada caso. Entonces, tenemos en primer lugar al ejemplo A. Tenemos dos conjuntos, el conjunto R y el conjunto S, ¿sí? Entonces, ¿cómo están dados los dos conjuntos, Antonia? ¿Por extensión o por comprensión? Por comprensión. Por comprensión. Entonces, como están dados por comprensión, ustedes en este momento van a escribir los elementos por extensión. Fíjense cómo se leen estos dos conjuntos. Sebastián, ¿cómo se leen estos dos conjuntos? El conjunto R, ¿cómo se lee? ¿Cómo se lee el conjunto R, Sebastián? X tal que X pertenece a los números naturales. Ese sí, no, profe. Dígame, continúe. ¿Cómo era el signo de después del 15? Recuerden, con la izquierda es menor, con la derecha es mayor, ¿sí? Menor o igual. 15 es menor o igual a... Alejandro. 15 es menor o igual a X. ¿Sí? Y X es menor o igual. Menor o igual a... Bueno, no se le escucha muy bien, Alejandro. Ajá, muy bien. Entonces, fíjense, el 20. conjunto R yo también lo puedo leer de la siguiente manera. Son los X, tal que X pertenece a los números naturales, y ese X van a ser los números que están entre el 15 y el 20, entre el 15 y el 20, incluyendo el 15 y el 20. Entonces, Doménica, ¿cuáles son los elementos que están entre el 15 y el 20, incluyendo a ellos dos? ¿Cuáles son? 15, Sí, 16, sí. 18 y 20. 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Son números naturales. Recuerde que los números naturales son los que se utilizan para contar, ¿sí? Es decir, continúan. Es decir, entonces, el conjunto R, ¿cuál sería? El número 15, 16, 17, 18, 19 y 20, ¿sí? Esos serían los elementos del conjunto R. ¿Y los elementos del conjunto S cuáles serían, Kevin? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Ajá, pero le faltó nombrar el 10, ¿no? Y el 10. Ya, muy bien. Entonces, continuamos. Vamos a escribir por extensión cada uno de estos elementos, ¿sí? Ese es el primer paso que se debe hacer para tener la lista y luego sí poder graficar a los conjuntos. Entonces, el conjunto R es el conjunto formado por el 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Y el conjunto S son los elementos, está formado por los elementos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Si aquí no se escriben todos completos, pero esos tres puntos se sobreentiende que son desde el 12 hasta el 20, ¿sí? Entonces, este conjunto, ¿de qué forma estaría escrito, Andy? De la primera, segunda, tercera forma. Voy a volver una vez más a la parte de atrás.
La primera y segunda forma. No la escuché bien. Ya le vuelvo a hacer la pregunta. Entonces, en el ejemplo que estamos, ¿de qué forma va a estar representada gráficamente la unión de esos dos conjuntos? ¿De esta primera forma, de la segunda o de la tercera? Es decir, ¿se intersecan, son disjuntos o un conjunto está completamente contenido en el otro conjunto? ¿Cuál de las tres? Un conjunto está unido con otro conjunto. Sí, pero ¿de qué forma, Andy? ¿De qué forma va a estar dada el resultado del ejercicio? ¿De esta primera forma, del segundo o del tercero? Tercero. ¿De cuál? Tercero. Del tercer conjunto. Del segundo, profesor. Son disjuntos. Sí. No existen elementos en común. El segundo. Es el Es tercero. el Voto por tercero. el tercero. Sí, yo sabía. Es el tercero, ¿por qué? Él le dijo el tercero. ¿Por qué es el Yo tercero? también le dije el tercero. ¿Por qué es el tercero? Porque todos los elementos de un conjunto están dentro de otro. Es decir, ¿qué conjunto está dentro de qué conjunto, Doménica? El A dentro del No, en B. este caso, conjunto R y el conjunto S. ¿Quién está dentro de quién? El, el S está dentro del R. ¿Segura? O sea, todos los elementos del S están acá en el R. Ah, no. El R está dentro del S. El R está dentro del S. ¿Por qué? Porque fíjense, el 15, 16, 17, 18, 19 y 20 están como elementos en el conjunto S. ¿Sí? Acá. Entonces, ¿cómo quedaría gráficamente el conjunto? Fíjense, todos los elementos del R están dentro del S. ¿Sí? Es decir, R o R está completamente contenido en S. Este símbolo es de contención. ¿Sí? R o R está contenido estrictamente en S. ¿Sí? Contención, contenido. ¿Sí? Si no recuerdan cómo se lee este símbolo, copien, ¿sí? Contención. R está contenido en S o R está contenido en S, ¿sí? Entonces, ¿cómo quedaría la unión? Bueno, la unión de esos dos conjuntos sería exactamente el conjunto S, ¿sí? La unión de esos dos conjuntos sería exactamente el conjunto S. ¿Y cómo estaría dado gráficamente? Bueno, gráficamente estaría dado de esta forma. S, Una bolota y una bolita. ¿sí? Dentro del R van a copiar el 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Y fuera del R van a completar los demás elementos, ¿sí? En este caso, R es su conjunto de S. Su conjunto, ¿sí? Su conjunto o contenido. R está contenido en S o su conjunto. R es su conjunto de S. ¿Sí? Cualquiera de las dos formas está bien dicho, ¿sí? ¿Necesitan copiar alguna información o puedo avanzar? Puede avanzar, profe. Sí, lo demás. No, profe, ¿me puede decir cómo se lee la S? De R, C, La S. C, Sí, la que parece una C, pero en realidad no es una C, ¿no? Contención sí, o su conjunto. R está contenido en S o R es su conjunto de S. Su conjunto o contención, ¿sí? ya, profe. Continuamos. Vamos de igual forma como en el anterior, pero en este caso tenemos al conjunto T y el conjunto B. Fíjense, tenemos al conjunto T que se define como los X tal que X es un divisor de 15 y B son todos los elementos X tal que X es un múltiplo de 8 menor que 20. Entonces, fíjense, en estos dos conjuntos están dados por comprensión, ¿sí? Debemos de escribirlos por extensión para conocer quiénes son los elementos de cada conjunto. Entonces, ¿cuáles son los elementos del conjunto T, Alejandro? Sebastián.
¿Quiénes son los divisores de 15? Divisores de 15. Y yo no sé. No sabe. Lo hemos visto durante todas estas clases. ¿Cómo calcular los Yo, divisores de profe. 15? Dígame, Doménico. Yo, A ver, profe. Ah, ya. Yo, profe. yo creo que sí sé. A ver, Doménica. Yo, profe. Yo. 1, A mí 3, me 5. preguntó a mí, yo. Doménica. Sería 1, Fácil. 3, 5, 15. 1. Yo, profe. 1, 1, 3, 5 5. y 15. 3, 2, Ya, muy sí. bien. Entonces, los divisores de 15 son el 1, el 3, el 5 y el 15. Recuerde que para determinar los divisores de todo número, siempre va a estar el número 1 y el mismo, ¿sí? En este caso tenemos al 15, entonces, por ende, va a estar como divisores el 1 y el 15. Lo que nos hace falta es encontrar los que están entre 1 y 15. El 2 no es divisor de 15. El 3 sí. ¿Por qué? Porque puede escribir al 15 como 3 por 5. El 5 también es un divisor. ¿Por qué? Porque puede escribirlo como 5 por 3. Y no hay más. Entonces, los divisores de 15 son el 1, el 3, el 5 y el 15. ¿Sí? Ahora el siguiente conjunto, Antonia. ¿Cuáles son los múltiplos de 8 menores que 20? Los múltiplos de 8 menores que 20. Recuerde que los múltiplos de 8, El 8, dígame, Yo sí, el yo 2. sí sé, yo sí sé. son los divisores. Recuerde que los múltiplos son, es como decir la tabla del 8. ¿Sí? 5, El 4. No, es multiplicar 5, el 8. El 16. Es multiplicar el 8 por 0, por 1, por 2, por 3, por 4, pero el resultado no puede pasarse de 20. 16. Ah, el 16 es un múltiplo. 16, Además del 16, hay otro. 8, El 10 y el 20. El 8 mismo. El 8 mismo, muy bien. Además del 8 y el 16, hay otro elemento. El 10. No, el 10 no está en como la que el tabla del 10, 8. 8 por 1, el 8. 1, 16. Son los resultados de la multiplicación. 1, No, son el 0, el 8 y el 16. ¿Por qué? Porque 8 por 0, 0. 8 por 1, 8. Y 8 por 2, 16. Son los resultados de la multiplicación. Es decir, el 0, el 8 y el 16. Entonces, ¿cómo estaría dado los conjuntos? Bueno, los conjuntos por extensión estarían dados de la siguiente manera. El conjunto T sería el conjunto, bueno, en realidad en este caso vamos a tomar desde el 8 y el 16, ¿sí? El conjunto T va a estar dado por los elementos 1, 3, 5 y 15. Y el conjunto B por el 8 y el 16. ¿Sí? Entonces, ¿quién sería la unión? Bueno, fíjense, en este caso hay elementos en común en los dos conjuntos. Hay elementos en común en los dos conjuntos. Kevin, No. no hay elementos en común. ¿Sí? Entonces, ¿cómo estaría dado gráficamente los dos conjuntos? ¿De la primera, de la segunda o de la tercera forma? de Segunda. la tercera, De la segunda forma. De la segunda. De la segunda forma, ¿sí? Son disjuntos, los conjuntos, ¿sí? ¿Y cuáles son los elementos de la unión? Bueno, los elementos de la unión son el 1, el 3, el 5, el 8, el 15 y el 16. Y se representan gráficamente de la siguiente manera. La unión es de esta forma, ¿sí? Escribimos el conjunto T, escribimos el conjunto B. Dentro del conjunto T escribimos los elementos de él, que es el 1, el 3, el 5 y el 15. Y el conjunto B escribimos dentro de él los elementos que son el 8 y el 16, ¿sí? Muy bien, eso ha sido todo por el día de hoy, ¿sí? Recuerden cómo determinar a la unión entre conjuntos, ¿sí? Muy bien.
¿Alguna duda con respecto a la operación que vimos el día de hoy, a la operación entre conjuntos? Recuerden, No, la profe. operación que vimos el día de hoy No, es profe. el de la unión, ¿sí? ¿Entendido? Sí. Sí, profe. ¿Alguna duda con respecto a las actividades que se han enviado a casa? No. Todos están con la cámara desactivada, ¿no? Sí, No, sí profe. hay alguna duda. Desactivada. ¿Hay alguna duda, profe? Dígame, Roberto. No sé cómo mandar. ¿Cómo que no sabe cómo mandar, Roberto? Ya Sí, No, tenían ya le dijimos la anterior vez, la vez anterior. tenía oportunidad de entregar las actividades hasta el día de ayer. Y me imagino que no subió ninguna actividad, ¿no, Roberto? tengo todo. Roberto, pero tenía que enviarlas por la plataforma. Porque ¿qué notas le vamos a colocar en la cuarta unidad si no ha enviado ninguna actividad? Yo le recomiendo, Mm, Roberto, que por favor se comunique con el profesor Francisco para que le indique cómo debe subir las actividades, que le haga un manual, ¿sí? Entonces, por favor, ya, Roberto, comuníquese con el profesor Francisco o durante la clase de él, pregúntele, ¿sí? Porque entonces, sí. ¿qué vamos a hacer con usted sin las actividades de entrega? No entregó ninguna actividad, ¿cómo lo vamos a evaluar? Pero sí tengo todo hecho. Sí, pero tiene que enviarlas, Roberto. Yo les dije Ya, desde la semana pasada, desde el comienzo de esta semana, yo les indiqué por qué hasta hoy usted dice eso, Roberto. Hasta hoy. Tenía que el día lunes, el mismo día lunes, pedirle el favor a algún profesor que le ayudara, ¿sí? Bueno, en este caso el que le debe ayudar es el profesor Francisco, ¿sí? Yo muchas veces lo llevé a usted al laboratorio de computación para que el profesor les indicara. En este momento, me imagino que debe tener por lo menos la clave de la plataforma, ¿verdad, Roberto? ¿O no la tiene tampoco? sí, sí tengo, eso sí tengo. Ah, entonces, ¿Cómo cree que hago los deberes? ya, pero entonces tiene que tratar de ingresar, ¿sí? Y tratar de enviar. Ahí están creadas todas las actividades. En el calendario están todas las actividades. Ingresa la actividad y hay una opción que les permite adjuntar el archivo. Buscar. Busca el archivo, lo adjunta y luego lo envía. O que lo haga directo de la computadora, profe. Si es que la computadora lo puede hacer. Bueno, como no hay dudas con respecto a la clase del día de hoy, me despido. Fue un placer haber estado con ustedes una vez más. Nos veremos la siguiente clase. Al mediodía les envío la actividad que es que termino las clases, ¿sí? Que tengan un lindo fin de Ya. semana. Espero Chao, se encuentren profe. bien. Hasta luego. Chao. Chao. Chao, 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 profe. profe. Que le Chao, vaya chao. bien. Que le vaya bien, profe. Chao, profe. Chao.